La segunda carta, hermanos, además de consolar y de exhortar a nuestros hermanos de aquel tiempo, ¿no? A los judíos expatriados a seguir adelante, era una advertencia solemne, ¿no? De parte del apóstol Pedro, de parte de Dios hacia ellos y ahora hacia nosotros, y hace una comparación, ¿no? Este apóstol ahí acerca de los verdaderos creyentes, los verdaderos profetas, los verdaderos maestros, ¿sí? Y hace la comparación con los falsos y nos da una serie de señales muy distintivas, ¿no? Para poder entender y ver, ¿no? ¿Quién es? Incluso a nosotros mismos, a los que enseñamos y predicamos en las iglesias, es un checklist, ¿no? Para nosotros, para poder examinar nuestras vidas y nuestros corazones. Y no porque los maestros o los predicadores o los ministros sean más importantes que todos los demás creyentes, hermanos. Al contrario, ¿sí? Si todos somos iguales, todos estamos en la misma condición de rescatados, pecadores, humillados, que tuvieron que humillarse de esa manera delante de Dios, ¿no? A través del evangelio que nosotros conocemos, el que nos fue predicado y que hablaba el apóstol Pedro en el capítulo 1. Y bueno, después de dar esa breve introducción, decíamos que en esta carta también se asentaba, ¿no? la identidad como familia de Dios de los judíos de aquel entonces y de la iglesia de ahora, dando testimonio en medio del sufrimiento en la primera carta y en medio del engaño en la segunda carta. Entonces, que ahora el regalo, ¿no? que nos da el Señor, dice que nos ha sido concedida una fe igual que la fe apostólica, una fe salvadora, una fe que nos saca del lodo, que nos ayuda y pudiéramos decirlo de esta manera, nos obliga a voltear a ver al Salvador. Una fe que hace que creamos el Evangelio, que hace que estemos convictos de nuestra necesidad de un Salvador, ¿no? Implícito está que estamos convictos de la condenación de la raza humana y específicamente de uno mismo. Sí, hablar en general no es lo mismo, ¿verdad? Si dice, no, la raza humana está condenada, que si te digo, Horacio está condenado, se cimbran las rodillas, ¿sí? Ya no es algo general, ¿sí? En la condenación sí estará toda la congregación de los incrédulos que no quisieron hacer caso al llamado de Dios, pero no tendrá contacto casi con ninguno, sino para escuchar el lloro y el lamento y el crujir de dientes del infierno, ¿no? Ese será la única plática, ¿no? Por decirlo de esa manera, que tendrán equivocadamente, pensando que aquellos que son condenados, no, vamos a estar ahí en el infierno con X artista rockero, con X reggaetoneros y va a ser la fiesta ahí en el infierno, ¿no? Eso es una mentira. La mentira satánica, ¿no? Que muchas personas dicen, yo sí quiero estar ahí en el infierno. No tienen la menor idea de qué es estar sufriendo para toda la eternidad. Entonces, qué maravilla, hermanos, que nos ha dado la misma fe de los apóstoles, no una fe para hacer los mismos milagros, ¿no? Pero una fe que nos salva igual que a ellos, que nos pone en la misma estatura, ¿no? Así como Pedro se ponía en la misma estatura, decía siervo de Jesucristo, no esclavo, doulos. Entonces, le llama una fe igualmente preciosa, ¿sí? Esta fe que nada tiene que ver con los milagros, sino una fe completa para obediencia, sabiéndonos otra vez, ¿no? Pecadores, salvados, redimidos por gracia. Ahora, en agradecimiento, queremos estar cerca de Dios, queremos ser como Cristo, ¿no? Y como todos los que predicaron su nombre en aquel tiempo, nos vemos identificados con algunos de ellos. Entonces Pedro oraba para la iglesia en los versículos 1 y 2, que quería que hubiera para ellos paz, gracia y paz, ¿no? Hablaba así.
Y por esta paz nosotros entendemos un mayor descubrimiento del amor y del favor de Dios, que poniéndolo en perspectiva, nada nos puede mover. Podemos ser un manojo de sentimientos, un manojo de emociones, una cosa extraordinaria en este mundo, ¿no? Que cualquier cosa nos pudiera así mover las emociones y todo, hermanos, pero la paz que da estar en paz con Dios, ¿no? Justificados por la fe, es algo que no se puede cambiar, es algo que no cambiaríamos. Entonces, decíamos que todo esto viene a través de una epignosis, ¿se acuerda usted de la palabra, no? De un conocimiento. Y digo esta palabra así porque más adelante lo vuelve a decir y es la base de muchas cosas que vamos a comentar el día de hoy, ¿no? La epignosis, el pleno conocimiento, discernimiento, pero no de cualquier cosa, sino el objeto de nuestro conocimiento es el objeto de nuestra adoración. Y mientras más le conocemos, más le adoramos, ¿no? Y más queremos ser así como Él, ¿no? Y así, entonces, termina esos dos versículos que vimos la ocasión anterior. Y básicamente, entonces, el punto del apóstol Pedro en esta carta es que las personas que dicen conocer a Dios, y me gustaría que pusiéramos mucha atención en esto, hermanos, porque de esto están llenas las iglesias, ¿sí? De que las personas que dicen conocer a Dios deben de reflejar en su vida, la verdad que dicen creer. Y más adelante vamos a hacer la aclaración, ¿verdad? Solamente es como comentario, no es que deban como un deber del esfuerzo humano, ¿no? Que por sí mismo la obra va a hacer que se gane la salvación, o sea, si hago esto, entonces sí voy a ser salvo, sino como una consecuencia, ¿no? Así como el café es amargo, el limón agrio, así el creyente, ¿no? El mango es dulce, así el creyente debe tener obras en su vida, ¿no? Que manifiesten su fe. Entonces, vamos a hacer la lectura, por favor. Vamos a hacerlo para ir un poquito más rápido, hermanos, porque está un poquito largo este asunto. Vamos a ir así, tocando mejor los versículos en lugar de hacer la lectura completa. Y nos quedamos ahí en el versículo 3, y dice el versículo 3 de la segunda epístola de Pedro, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué es esto? Primeramente, nos deja claro, ¿no? Que no es por el poder de nadie, de ninguno de los creyentes, sino lo dice de esta manera, por su divino poder. O sea, por su propósito divino y su poder divino. Y quiero que esto quede asentado, ¿no? Así como lo hace ver el apóstol Pedro al momento de decir que nos son dadas estas cosas, pero por el divino poder de Dios, por la divina voluntad de Dios. ¿Sí? Y podemos poner 1,000,000 de ejemplos aquí, ¿no? Si incluso el que les está hablando, ¿no? O cualquier persona exagerando las cosas, ¿no? Si un pordiosero le dijera a usted, no, compre su carro, yo lo voy a apoyar, yo le voy a dar, si le hace falta, yo le voy a dar dinero, ¿verdad? Y usted ve al hombre, ¿sí? Con zapatos gastados, con un pantalón roto, pidiendo limosna. ¿Qué confianza le traería, no? Ninguna. Sería una confianza nula. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo aquí que todas estas cosas que nos son dadas por el divino poder de Dios, por el poder del gran creador del universo, del que nos creó, del que creó el mundo, que creó todas las cosas y que nos ha salvado. Y que ese que nos ha salvado, no algo imposible para los hombres, imposible.
Él lo hizo. Dice, tengan esa confianza, es Él el que da las cosas, ¿no? ¿Qué cosas nos da con su divino poder? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hermanos, la vida y la piedad nos está hablando desde el preciso momento en el que usted creyó en Cristo. La vida y la piedad. Todas las cosas que pertenecen a ello nos han sido dadas por el grandioso poder de nuestro Creador. Sí. Entonces, es por ese poder, ¿no? En 1 Corintios 1:30, si quiere anotarlo para que no vaya, por favor. Se nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, dice, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sí? Más dice la palabra, ¿no? Colosenses 2:10, ustedes, vosotros, dice, estáis completos en Él, en Cristo, ¿sí? Que es la cabeza, dice, de todo principado y potestad. Entonces podemos estar confiados, hermanos, en que no es el que les está hablando, el que les da cosas, no es su esposo, no es su esposa, no es alguien falible, es Dios mismo el que nos da todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y es una maravilla, una maravilla. El poder de Dios Padre, ¿no? A Él pertenece el poder eterno, la divinidad. A Él mismo, ahí en Mateo 26:64, ¿no? Se le llama a Él mismo poder, o sea, ni siquiera no se le llama por alguno de sus nombres, no le llama el poder. Él es el poder, ¿sí? Él es el Shaddai, ¿no? Sentado a la diestra de Dios, a Cristo, todopoderoso y fuerte. También puede entenderse que no es solamente el poder de Dios Padre, ¿no? Teniendo los mismos atributos y sabiendo que la salvación, la redención comprada por el poder de Cristo, por su obediencia y por su poder, por Él fuimos todos salvados, ¿no? Los que creemos en Él. Entonces, Él pudo vivir una vida piadosa, perfecta, y puede comunicar todas las cosas que le plazcan, ¿no? Es decir, Él puede comunicar los atributos a los seres humanos, algunos de ellos, ¿verdad? Y aquí, hermanos, comunica las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que las nombra más adelante. Y que no se refiere a una vida temporal, sino más bien a una vida espiritual, ¿no? Desde que somos, como decía, nacidos de nuevo y comienza nuestro caminar en santificación, ¿no? En Él están todos nuestros gozos, nuestras alegrías, nuestra santificación, nuestra bendición, los apoyos en esta vida otorgados por Él. Todos hemos tenido eso, hermanos. Cuando pensamos que no hay para algo y de repente Dios provee. Y no solamente en las cosas materiales, ¿no? Sino no encontramos la salida de algún problema y Dios ilumina la mente de sus hijos y nos provee la salida. Entonces son todas estas cosas, hermanos, pertenecientes a la piedad. Y a veces no entendemos qué es la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad incluye varios puntos, varios aspectos. Entre ellos, no es un estudio de la piedad, por eso no vamos a profundizar en ello, hermanos, pero es algo maravilloso cuando entendemos qué es la piedad. Y más maravilloso será cuando lo pueda poner en práctica cada uno de los hijos de Dios, la piedad. Entonces, entendiéndolo, lo vamos poniendo en práctica, ¿no? La piedad es una devoción interna, no es un acto externo. La piedad, hermanos, es la actitud del corazón que Dios toma y lo transforma. Cambia la actitud mundana por una actitud piadosa, ¿sí? Por una actitud que le reconoce como el Señor de la vida, una actitud que le reconoce como su Salvador, una devoción interna. Al que le reconoces como Salvador eterno, le estás eternamente agradecido.
una conducta práctica, ¿no? Además, no solamente una devoción interna, sino una conducta práctica. Estamos hablando de la piedad. ¿Sí? Esta conducta práctica se refleja en la justicia de los creyentes, en la fe, el amor, la pureza y lo que vamos a estar viendo en esta tarde, en esta mañana, ¿no? Ser piadoso, entonces, debe significar buscar conformarse al carácter de Dios en pensamientos y en acciones. Conformarse al carácter de Dios, la piedad. ¿Sí? El misterio de la piedad, dice, ¿no?, en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3:16, ¿no? La piedad se centra en la persona de Cristo. Él es nuestro ejemplo de piedad. Disciplina y esfuerzo, como nos dice el apóstol Pablo ahí en Timoteo, ¿sí?, que debemos de ejercitarnos. Ejercítese en la piedad. 1 Timoteo 4. Y bueno, ahí en este asunto sugiere que es un entrenamiento espiritual. Y nosotros vemos como creyentes que nos entrenamos en algunas cosas y en otras no, ¿verdad? Nos entrenamos en las cosas que nos vemos más hábiles. Sucede como en los deportes. No, es que yo siento que puedo correr rápido. Y ahí está uno, pero más rápido, y entrenándose en esto y en esto y en esto. En lugar de autoexaminarnos y darnos cuenta que en lo que necesitamos más entrenamiento es en las cosas que no hacemos con facilidad. ¿Sí? Así es, hermanos, espiritualmente nos hace falta gimnasio, ¿no? Dice el apóstol, ejercitarnos en esto. Entonces, hermanos, todas estas cosas son dadas por medio del conocimiento de aquel, dice más adelante, que nos ha llamado a la gloria y a la virtud. Nos llamó a la gloria y a la virtud. Y ahorita vamos a comentarlo porque se ven algunos inconvenientes en las traducciones, en algunas palabras, que las traducen de manera diferente en un lugar y en otro en el mismo pasaje, ¿sí? Como para darle una mayor fluidez en la lectura, ¿sí?, en la traducción, pero a veces pierde la fuerza lo que cuando cambian este tipo de palabras. Por eso es bueno ir a los originales, no ir al griego, al arameo, al hebreo. Sí, probablemente no tengamos tiempo de estudiarlo a profundidad o hablarlo, ¿no? Pero el verlo, hermanos, están las herramientas ahí, ¿no? Internet es una de ellas, los diccionarios otras, ¿no? Pero bueno, entonces son dadas estas cosas por medio de conocer, y la misma palabra es esta que el conocimiento que veíamos hace rato, epignosis, de aquel que nos ha llamado a la gloria y a la virtud, ¿sí? Aquel discernimiento. No, este llamado, que nos ha llamado a la gloria y la virtud, no es un llamamiento externo, sino es el llamamiento eficaz del que ya hemos hablado muchas veces. ¿Sí? El llamamiento interno, el llamamiento poderoso de Dios, el llamamiento especial, ¿sí?, del que brota la gracia y bueno, que es conforme al propósito de Dios, como dice Romanos 8, ¿sí?, conforme a ese propósito. Y hermanos, está inseparablemente conectado con la justificación y la glorificación, ¿no? Ahí como Romanos 8 lo dice, ¿no? Este conocimiento como el de Dios, que a los que antes conoció, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. De esa misma manera, no está todo unido. Lo que empieza, lo terminará en algún momento. Esto es importante, ¿no? Es importante entenderlo, porque Dios es un Dios de medios, y usa la santificación para llevarnos hasta ese momento. Entonces, en el versículo 4, por favor, dice, porque por las cuales, las cosas, ¿no? Perdón, ahí en el versículo 3, la gloria y la excelencia, ¿no? Dice, por las cuales, gloria y excelencia,
nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Está hablando de la unión con Cristo, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. ¿Sí? Por su gloria, su poder y su justicia, ¿no? Es por lo que Cristo nos ha dado todas estas promesas del nuevo pacto, ¿no? ¿Cuáles son estas promesas, hermanos? Muchas personas creen, al oír promesas, se imaginan que es como en este mundo, ¿no? Que nos va a ir bien económicamente, que siempre vamos a vencer en nuestros problemas, que nunca nadie nos va a dar lata, que nuestros hijos van a ser exitosos, todas estas cosas, ¿no? Todas estas promesas, ellos dicen estas promesas, ¿no? Pero no es de esa manera. Las promesas de las que nos habla aquí son promesas más grandes que cualquier cosa terrenal. Las promesas del nuevo pacto, ¿no? El perdón, la santificación, la unión con Cristo. Estas son las promesas, ¿no? La vida eterna. Y por estas promesas nosotros somos hechos partícipes. Nosotros no somos hechos partícipes con Cristo por el triunfo de nuestros hijos. No somos hechos partícipes por el triunfo y el éxito en el trabajo, o en la escuela, o donde sea. No somos hechos partícipes con Cristo por ello, ¿verdad? Somos hechos partícipes por sus promesas de redención y por el acto de la redención, por toda esta obra. En Gálatas 2:20 nos habla, ¿no?, de que Cristo es formado en nosotros. Dice, con Cristo estoy juntamente glorificado. Y ya no vivo yo, lo que estábamos viendo en la clase dominical con nuestro hermano Eleazar, y más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿sí? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el 4:19 también de Gálatas dice, yo sufro, ¿no?, de ustedes, sufro como está angustiado, hasta que Cristo, dice, sea formado en ustedes, ¿no? El apóstol Pablo les está diciendo a los Gálatas, sufro de verlos, ¿no? Y orando y dando mi vida por ustedes, eso es lo que está diciendo el apóstol, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y todas estas promesas dadas a los creyentes, ¿sí?, por la presencia y el poder dominante de esta nueva criatura que hay en nosotros, somos reformados, no somos recreados, ¿sí?, destruidos y vueltos a ser. Bueno, está presente todo el tiempo el Espíritu de Dios en nosotros, mientras estamos en este mundo, ¿verdad?, dentro de nosotros. Entonces, esta nueva naturaleza, hermano, nos hace buscar internamente la santidad, no lo que antes repudiábamos, y externamente nos hace evitar la corrupción, ¿no? Dice que está en el mundo por concupiscencia. Nos hace sortear todas estas cosas. Bueno, ahí en los versículos siguientes, hermanos, empieza a hablar acerca de estas promesas, ¿no? Acerca de estas promesas también, de las cosas que son para la vida y para la piedad. Y empieza a decir ahí del 5 al 7, por favor. Vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, habiendo huido del mundo, ahora poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿sí?, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Es entonces, hermanos, que ahora comienza a decir aquí, ¿no?, que si decimos nosotros que conocemos a un Dios glorioso, tenemos que buscar entenderlo, buscar su voluntad. Y si ya has buscado su voluntad y has encontrado su voluntad en la Escritura que Él nos ha dado, ¿sí?, si ya estamos entendidos y persuadidos de esto,
Debemos de entenderlo así, ¿no? Que si decimos conocer a un Dios glorioso, pero vivimos como cualquier persona del mundo, entonces la gente nos verá como un fraude, ¿sí? Un comentarista, ¿no? Hace algo muy oportuno ahí, cuando empezaron con todo este asunto del calentamiento global y todo eso, que había una persona que daba muy buenos argumentos acerca de los polos, el derretimiento y todo esto, ¿no? Y que debíamos de cuidar el planeta porque todo se iba a inundar, las costas se iban a hacer más cercanas hacia el centro de los continentes y muchas cosas de estas, ¿no? Con argumentos al parecer fuertes. Pero después ya ve que no faltan los periodistas metiches y entrometidos que andan viendo a ver qué es lo que encuentran, ¿no? En la vida de las personas. Y resulta que este hombre había comprado muchos millones de dólares en terrenos en las playas que decía que se iban a desaparecer, ¿no? O sea, es algo risible, porque estaba lucrando, ¿verdad?, con el dinero de los gobiernos, con el dinero y estaba comprando terrenos en las playas que él mismo decía que iban a desaparecer. Bueno, es solamente un ejemplo, hermanos, para decir que así puede ser vista la vida de alguien que dice ser creyente, que dice creer en el nombre de Cristo, que dice que ha sido salvo por Dios, que el poder redentor le ha transformado y que se ha vuelto del pecado, de las tinieblas y ahora está en luz admirable y sigue viviendo como el mundo, sigue siendo vencido del pecado. Una y otra vez, no lucha, ¿no? O sea, está a gusto en esa vida así. ¿Qué dirán las personas del mundo, verdad? En el mejor de los casos van a estar a gusto. O sea, sí, está bien, ¿no? Sí, dinos, tú vives igual, entonces yo también voy a hacer lo mismo. Sí creo en Dios y... No, pero es que yo te veo que sí, pues tú también, ¿no? Tú también estás igual, entonces... ¿Cuál sería el problema, no? La vida no molesta, la exhortación no molesta. Entonces es lo que hace el apóstol Pedro aquí, una exhortación a vivir en conformidad con lo que nosotros predicamos. Vivimos, ¿no?, en conformidad a esto. Es una pregunta para cada uno de nosotros. Ahora entonces, Pedro nos dice que se nos ha dado una fe. En el versículo 1. Y lo que tenemos que hacer con esta fe es crecer en el conocimiento de Dios. Eso es lo que dice. Que debemos de crecer en el conocimiento, epignosis de Dios, ¿no? Por medio de esto tendremos lo necesario para la vida y la piedad. Ahora entonces, hermanos, de tal manera que, bueno, nosotros conocemos a Dios. Todo aquel que dice conocer a Dios ha de aplicar ese conocimiento a la forma en que vive, ¿sí? Debe de aplicarlo a la forma en que vive. Así, cuando siembra usted un limón y empieza a salir el fruto, no sabe a mango, ¿verdad? Sabe a limón. Entonces, si nosotros decimos que somos creyentes, debemos de vivir en conformidad a lo que Dios revela que un creyente debe de ser. Tenemos lo necesario para ello, nos ha dicho el apóstol Pedro, todo lo necesario para la vida y la piedad. Nosotros no llegamos a conocer a Dios por nuestras acciones, ¿no? O sea, Dios nos conoció primero, ese es el asunto. Aquí el conocimiento no quiere decir que yo haga lo que sé para poder ser salvo, sino que soy salvo por gracia. Y Dios me dio el conocimiento y la facultad para hacer lo que Él me está enseñando, ¿no? Lo que Él me indica que debo de hacer. Entonces es una consecuencia, ¿sí? Nos habla acerca de la presciencia en primera de Pedro 1:2, escogidos, ¿no?, en conformidad a la presciencia del Dios Padre. Y este preconocimiento, solamente como comentario, no es el que Dios nos haya conocido por lo que íbamos a hacer, sino que siempre es que Él nos conoce primero y entonces nosotros le conocemos a Él. ¿Sí? No es una presciencia de que yo sé lo que va a hacer fulano, en tal momento se va a arrepentir, por eso lo escojo. No, es ilógico. ¿Sí?
El preconocimiento de Dios del que Pedro habla en Primera de Pedro no es información acerca de sus hijos, los creyentes. No es información. ¿Sí? Así como decíamos, a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, Él hizo todas las cosas posibles. Él llamó, Él justificó y Él glorificó, ¿no? Y todo lo que viene en el ínter de estas cosas. Así, hermanos, es como esta palabra conocer, ya lo hemos tocado muchas veces, pero es algo tan íntimo, no es el que yo lo veo y no, sí lo conozco. No, no lo conoces, ¿no? O sea, es una relación íntima, ¿sí? Así como cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo, ¿sí? Entonces es de esa manera, ¿no? Este conocimiento, o cuando José, ¿sí?, decía que no conoció a María hasta después que nació Jesús. Entonces este tipo de intimidad, ¿sí? Esta unión en matrimonial es una figura de lo que Cristo hizo con nosotros antes de la fundación del mundo, de lo que Dios hizo con nosotros. Él nos conoció y nos amó. El punto es que así Dios nos conoció desde el principio, ¿no? Con un propósito, con el propósito de bendecirnos y hacernos en conformidad a su Hijo. Ahí está la santidad implícita, ¿sí? Es importante cuando entramos ahora en el texto de Segunda de Pedro, porque nos exhorta aquí el apóstol Pedro a crecer en nuestro conocimiento de Dios. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero nuestra salvación no depende de ese conocimiento, sino que el conocimiento es evidencia y da el fruto de que somos conocidos por Dios. Entonces, por eso mismo, dice ahí, por esto mismo, ya que tenemos a nuestra disposición todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, tenemos que hacer algo. Ahí están disponibles las herramientas, no se van a usar solas, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Por eso dice, poniendo toda diligencia. Esa diligencia en otras partes de la Escritura es traducida como celo. Tenemos que poner todo nuestro celo, todas nuestras ganas, pues, ¿no? Así como en Filipenses 2:12, ¿no? Que dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, no porque la fueras a perder, sino porque el soberano Dios nos la ha dado y tenemos que verla con ese temor y obrar a través de ella, ¿sí? De esta salvación y de la palabra que Dios nos dio. Y algo importante que debemos de conocer, hermanos, es que la Biblia siempre pone los imperativos detrás de los indicativos. Déjame ver si lo dije bien. Sí, los imperativos detrás de los indicativos, ¿no? O sea, primero nos dice, nos indica, ¿no? El indicativo es una acción cierta, lo que Dios hace por su pueblo. Y después el imperativo es la orden que Dios nos da que nosotros hagamos. ¿Sí me explico? Primero nos dice lo que Dios hace y luego nos dice, por esto, el creyente debe de hacer esto. ¿Sí? Porque Dios ha dado su vida por él, en agradecimiento el creyente hace esto. ¿Sí? Entonces, la orden va después de lo que Dios hace. Primero hace Dios, no es por obedecer que lograremos que Dios haga algo, sino que Dios ya lo hizo en los creyentes. ¿Sí? Para que se entienda un poquito mejor. Dios ya lo hizo. Él nos dio todo, nos dio la fe, nos da la luz para entender su palabra. ¿Sí? Así, Pedro nos exhorta a andar en esa luz y conforme a las realidades que nos va a decir ahora. Es entonces así el mandato. O sea, Dios te ha conocido y ahora tú le conoces. Por eso, pues, con diligencia, añade a tu fe, porque tú le creíste a Dios, añade a esa fe virtud. Y esta palabra, añadid, suministrar es en el griego, ¿sí? Suministrar o patrocinar es la palabra.
dar lo necesario. Estaba hablando, en el griego es muy usado para alguien que patrocina los eventos como las obras de teatro en aquel entonces. Las personas que ponían el dinero eran los patrocinadores, ¿no? Así como ahora cualquier evento. ¿Sí? Ahí está la virtud que nos ha dado, la fe, perdón, dice, ahora suminístrale a esta fe virtud, ¿sí? Ponle virtud. Dios nos ha dado esa fe y debemos de suplir lo necesario para su crecimiento. ¿Sí? Una fe sola, dice Santiago, que es una fe muerta. ¿Sí? Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? La fe salvífica forzosamente producirá fruto. Una persona que se le ha dado la fe de creer que Dios es su Salvador y creer su palabra, producirá fruto. Producirá. ¿Sí? El primer fruto que produce la fe es la virtud. ¿Sí? Así podemos ver algunas diferencias en las traducciones, como les decía al principio. ¿Sí? Ahí en el final del versículo 3 nos dice que nos llamó por su gloria y excelencia. En algunas versiones, creo que en la mayoría, en las 60 por lo menos, por su gloria y excelencia. Y esta palabra excelencia es la misma que está más adelante, que dice virtud, es excelencia. ¿Por qué lo traducen de otra manera? Es para salvar un poquito la prosa, ¿no? Es para salvar pues no sé cómo se lee el texto, pero sacrifican el significado, ¿no? Un poquito de lo que está tratando de decir el apóstol Pedro. O sea, si nosotros traducimos excelencia, ¿no? Añadida vuestra fe excelencia, igual que en el versículo 3, querrá decir entonces, ¿sí?, que Dios nos ha dado esto para buscar vivir por el mismo propósito que Él nos ha llamado. No por un propósito personal ni ser virtuoso, ¿sí?, sino por la excelencia de conocer a Dios, de conocer sus excelencias, de conocer sus atributos. ¿Sí? Puede usted buscarlo, ¿no? Ahí están los Strongs, para que vean esta palabra, es la misma, traducida de una manera diferente, ¿no? Por eso decimos, hermanos, que si alguien dice conocer las excelencias de Dios, ¿sí?, su paciencia, su amor, su justicia, su rectitud y misericordia, y no busca añadir esto a su fe, si yo conozco a Dios y yo no busco añadir esto a mi fe, entonces podemos decir que realmente no conozco a Dios. Si yo conozco a Cristo y no quiero reproducir eso en mi vida, entonces realmente no conoces a Cristo, no conocería a Cristo. ¿Sí? Por sus virtudes, hermanos, nosotros nos enamoramos de Dios. O sea, al saber que Él es todopoderoso para salvar, al escuchar en el Evangelio que Él nos rescata, ¿no?, por su misericordia, nos empezamos a enamorar de Él a través de sus atributos o de sus excelencias. ¿Sí? Entonces, quien realmente le conoce, hermanos, dice, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Así como nosotros, hermanos, hemos conocido nuestras vidas, ¿no? Y veíamos, voy a poner mi ejemplo personal. Yo veía a cierto jugador de básquetbol de 1.98, hasta me acuerdo cuánto medía en aquel entonces, sí, sin cabello, y vestía casi siempre de rojo, negro o blanco, ¿no? Yo quiero ser como ese hombre. ¿Sí? Y no solo se quedaba ahí, hacía 1000 sentadillas para ser como ese señor. Agarraba mi balón y todo el día estaba botando el balón ahí para ser como ese señor. Ahora decimos conocer a Cristo, el que nos ha salvado, el que nos sacó de las tinieblas, el que nos libró de la condenación del infierno por toda la eternidad. Y lo vemos brillante en la cruz de Cristo, ahora resucitado y a la diestra del poder de Dios.
y no queremos ser como Él. Es imposible que alguien no quiera reproducir esto en su vida. Va a fallar, eso no lo podemos negar. Pero que no quiera ser y que no se esfuerce por ser como Él, es una falacia en sí misma, ¿no? Entonces, Él se convierte en nuestro objetivo de vida, ¿no? En la medida de lo posible. Ahora dice, a la virtud o a la excelencia, conocimiento. ¿Sí? Y el contexto aquí es la misma palabra, epignosis para todo, ¿sí? Pero el contexto aquí nos muestra la diferencia entre el primer conocimiento, el conocimiento principal, cuando nosotros creemos en Cristo, y este conocimiento del que está hablando aquí. ¿Sí? Primero Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Llega un momento en la historia en que nosotros lo vemos y le conocemos a Él. ¿Sí? Le conocemos. Ahora Pedro nos exhorta a crecer en ese conocimiento de Cristo. A crecer. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a conocer? Si queremos reflejar sus virtudes, si queremos ser como Él es, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer cuáles son sus excelencias. Tenemos que conocerle a Él a través de la palabra, a través de los evangelios. A través de estudiar su persona, ¿verdad? A este conocimiento, al conocimiento que crece, debemos de agregar, debemos de patrocinar dominio propio. El conocimiento, hermanos, sin dominio propio no es nada. Si pudiéramos conocer mucho acerca de Dios, pero no tener dominio sobre nuestras vidas y no aplicar el conocimiento que tenemos de Él, ¿de qué sirve? Es una carga pesada que te llevará al fondo si no haces lo que dices conocer. Ahí más adelante el apóstol Pedro contrasta nuestra actitud con la actitud de los falsos, ¿no? Ahí, a partir del capítulo 2. Y el apóstol Pablo también lo dice en muchos lados, ¿no? Tito 1:16, por ejemplo, dice, profesan conocer a Dios. Y más claro no puede ser, hermanos. Con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, más todavía habla, ¿no? Tomo las palabras del capítulo 2, porque dice que estos falsos, ¿no? O sea, viven en desenfreno, viven en inmundicia, y hace un énfasis fuerte en los pecados sexuales. ¿Sí? Dice que viven en desenfreno, en inmundicia, como animales irracionales que no se sacian de pecar, ahí en el capítulo 2. Se conocen por su concupiscencia, ¿no? Dice que en los ojos los tienen llenos de adulterio, de fornicación. Un corazón habituado a la codicia, esclavos de la corrupción. ¿Sí? Y esto es totalmente opuesto a alguien con dominio propio. ¿Sí? Estas personas que no tienen dominio propio quieren esto para sus vidas y lo quieren ya. ¿Sí? Entonces, alguien que es gobernado por el Espíritu Santo no tiene estas cosas, ¿no? Le tocará explicarle a sus hijos, ¿no? O sea, la pornografía está íntimamente relacionada con esto, con la falta de dominio propio. ¿Sí? Y entiéndase por esto no solamente el ver desnudos o alguna cosa así, sino es simplemente aquello que satisface mi placer. La porneia es así, es la palabra griega, ¿no? Aquello, o sea, aunque no sea un desnudo, pero que llama la atención a mis ojos y a mis sentidos y satisface a la carne. ¿Sí?
Ahora debemos tener mucho cuidado con todos estos videos de TikTok y de Instagram y de todas esas cosas, porque pareciera inocentemente nada más estoy scrolleando, es la palabra, ¿no? Estoy pasando y sale un video y no, es que está haciendo ejercicio, está en el gimnasio, ¿no? Sí. Dominio propio. Sí. El dominio propio no significa enfrentarse con este pecado. Este pecado es, hermanos, huye, dice el apóstol. Huye de él. ¿Sí? No lo enfrentes, huye. Así viven los falsos, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante esto. A este dominio propio, enriquécelo, ¿sí? Patrocínalo con paciencia. Y la palabra aquí de paciencia es traducida en otros lados como perseverancia, ¿sí? Con firmeza, con constancia. El dominio propio no debe de durar 5 minutos, ¿verdad? O sea, qué casualidad, ¿no? Le gané a mi teléfono, ¿sí? ¿Ya lo tiraste? ¿Ya desinstalaste las aplicaciones? No, es que estaba solo y cerré. Y ya. Y luego en la tarde, caes en el pecado. Perseverancia. Esta paciencia no tiene que ver con eso acerca del dominio propio. El dominio propio debe de durar una vez, sí, pero todo el día. Todos los días. ¿Sí? El que es falso es aquel que no persevera y que abandona. ¿Qué? Estas cosas, lo que es dado para la vida y la piedad. Y sigue diciendo ahí, no, a esta perseverancia, la paciencia, añade, patrocina, susténtala con piedad. Y ya vimos un poquito lo que la piedad es al principio. Y si Dios nos ha dado todas estas cosas para vivir en piedad, todo lo que ya vimos, pues hay que hacerlo, hermanos, no hay pretexto. Si tenemos lo necesario para agradar a Dios, es como llegar a tu trabajo y está un lápiz y una computadora y te dice tu jefe o tu jefe, haz un correo para que lo mandes a tal lugar. Sí, y agarras la pluma y una hoja de cuaderno y empiezas a escribir un correo para mandarlo por carta hasta... O sea, hermano, las herramientas están ahí. ¿Sí? Podíamos haber tomado la computadora, podíamos haber en 2 minutos hecho un correo y se fue. ¿Sí? Es solamente un ejemplo, no quiere decir que los correos estén mal, ¿verdad? Pero, hermanos, es así, están las herramientas que Dios nos ha dado para la vida y la piedad. No hay pretexto. ¿A cuál empleado quisieras tú si fueras el jefe, no? Al que hace la carta a puño y letra y la manda por correo, o al que hace las cosas efectivamente y la hace o sea, resuelve tu problema rápido. Es algo parecido, ¿no? A la piedad dice, susténtala con afecto fraternal. ¿Qué quiere decir el afecto fraternal, hermanos? No es el agapaos que conocemos, ¿verdad? Es amabilidad, es cariño, ¿sí? Por las personas que están alrededor de ti, ¿sí? No está hablando exclusivamente de los hermanos, aunque incluye a la iglesia, pero la amabilidad, ¿no? Y a esto dice, inclúyele amor. Y eso es lo que vemos a través de toda la Biblia. El contraste entre un cristiano verdadero y un cristiano falso. El incrédulo no puede amar. Ahora, aquí lo interesante es definir el amor. ¿Sí? El agapaos es un amor que busca el bien del otro, no el bien físico ni el bien material solamente, sino la salvación. No es solamente un afecto fraternal, sino es ese mismo cariño interno, el amor interno con el que Dios ve a sus hijos.
Y esto, hermanos, es penoso entre los creyentes, porque es en la cosa en la que más tropezamos, cada uno de nosotros. Y el que realmente conoce a Dios se luce en estas cosas, ¿no? Se luce en el amor, se luce en la paciencia, se luce en eso. Es imposible, como decíamos, hermanos, con la perseverancia, ¿verdad? Conocer a Dios y aborrecer a tu hermano. Primera de Juan 4:20, ¿no lo recordamos? Es imposible amar a Cristo, ¿no? O decir amar a Cristo y aborrecer a nuestro hermano. Así habla de estas dos esferas de la fe. Habla de la esfera interna o del fruto interno y de la esfera externa, de lo que nosotros damos. Y ese, hermanos, es realmente el amor. No necesitamos definirlo con una definición de diccionario. O sea, si vamos nosotros a Primera de Corintios y lo leemos, podemos entender lo que se ha dicho tantas veces y que nos falta de manera personal cada uno. Malentendiendo el amor como aquello que me puedes dar, como aquello que yo recibo de los demás, y no entendiéndolo como que el amor, la definición bíblica del amor es aquello que yo sacrifico por ti, o que tú sacrificas por mí en tu caso, ¿no? Es el amor verdadero. Si quiere leerlo ahí en 1 Corintios 13, como tarea. Ahí en el versículo 8 se nos dice que si estas cosas abundan, ¿cómo van a abundar estas cosas para empezar, no? O sea, necesitamos ser esforzados en ellas. Ahí están las herramientas, esfuérzate en ellas, ¿sí? Si estas cosas abundan, quiere decir se derramarán del creyente, ¿sí? Si alguien es cristiano y vas a observar estas cosas, es porque del cristiano se supone que se debe desbordar estas cosas de la persona. Si abundan, si eres ejercitado en ellas. Así lo dice también el apóstol Juan, ¿no? Está defendiendo el argumento contra los falsos maestros que hacían la separación entre lo espiritual y lo material. Era el contexto de 1 y 2 de Juan y 3 de Juan. O sea, hace una separación estas personas entre lo espiritual y lo terrenal. Si no, es que Dios me ama, Dios me ha justificado, pero sigo viviendo como un impío, ¿no? Vivían en pecado, pero decían, yo soy santo delante de Dios, ¿sí? O sea, no importa, porque delante de Dios yo soy santo. Dios conoce mi corazón. Es un error. Es la mentira del diablo, ¿verdad? O sea, de todos modos tus placeres son satisfechos y la Biblia siempre nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. Entonces es una mentira. Vamos al final. Si esto abunda, dice, no estaremos ociosos. La palabra ahí, ociosos, argos, es desempleado, inútil, que no puede hacer un trabajo, ¿sí? Pero dice muy bien ahí el apóstol, ¿no? No os dejarán estar ociosos, porque el que no obra es así, es ocioso, desempleado, y tiene su fe en su boca solamente, ¿no? La fe muerta y sin fruto, ese es el asunto. Y por último, hermanos,
Solo comentarles que hay aquí un debate entre quienes dicen que el apóstol Pedro estaba hablando aquí de un cristiano con problemas que no obra, ¿sí? Y eso confrontando a las personas que dicen que el ocioso del que está hablando el apóstol Pedro realmente es un incrédulo. Pero ese tema lo vamos a tocar más adelante, en otra ocasión. Ahora nosotros nos vamos a centrar en lo que dice la Escritura. El versículo 9 dice, parece que aclara este debate, ¿no? El que no tiene estas cosas es ciego, ¿sí? Dice, tiene la vista muy corta y es ciego, olvidando la purificación de sus pecados pasados. ¿Sí? Así es que lo cierto es que usted puede llegar a la conclusión que quiera, ¿no? Si es un cristiano con problemas que no obra, o que no es un cristiano, ¿sí? Pero nosotros lo que sí debemos de afirmar es que seas un creyente con problema de obras, o sea, infructuoso, ¿sí? O seas un incrédulo, si estas cosas no están en tu vida, debes de preocuparte. Debe haber una preocupación muy grande. ¿Por qué? Porque entonces no estás realmente seguro que sí seas un creyente. Si estás seguro que eres un creyente sin obras, lee Santiago. ¿Sí? Porque un creyente sí puede tropezar, un creyente sí puede caer por algún tiempo, pero tiene que levantarse. Porque su naturaleza es esa, su naturaleza es ir a la gloria con Cristo, es aprender de Él, esa es su nueva naturaleza y lo va a hacer porque Dios lo ha prometido, que perseverará a cada uno de sus hijos, lo preservará y su hijo perseverará. ¿Sí? Nos hablan esos pasajes, hermanos, cuando nosotros vemos de que lo que no da fruto, ¿sí? Si queremos aclarar este asunto, hablando de los pámpanos, dice que será cortado y echado al fuego. Este pámpano sin fruto no puede ser un creyente, porque un creyente no se pierde, un creyente va a perseverar. Y en segundo lugar, dice que el árbol que no tiene fruto, ¿no? Lo vemos en aquel momento en el que Jesús caminaba y veía la higuera, ¿no? Con sus hojas grandotas, ¿no? Diciendo, soy fértil. Y cuando se acercó el Señor a tomar un fruto, no hubo. Y fue maldita por Dios, fue maldita por Cristo. Llegue a sus propias conclusiones. Por eso, en los versículos que siguen, nos habla el apóstol Pedro y nos dice, haced firme vuestra vocación y elección. No es una verdadera advertencia para que no estés en dudas. Porque haciendo estas cosas no caeréis. Si haces esto, no caeréis. Y así será concedida, dice, amplia entrada en el reino eterno, ¿no? Con seguridad. Y aquí terminamos, hermanos, solamente 2 comentarios de manera de aplicación, aunque ha estado toda la carta haciendo aplicaciones directas, pero es importante porque esta carta no está hablando a aquellos que niegan el Evangelio directamente. Esta carta no habla a aquellos incrédulos que están en contra del cristianismo, ¿sí? Sin embargo, debería de movernos a reflexión que el apóstol da por sentado ya el destino final de tales personas, ni siquiera las nombra. No hace el comentario, está dirigiendo la carta a la iglesia y a los que dicen ser creyentes.
pero en Primera de Pedro sí, y en el sentido más amplio de la Escritura, ¿no? Sabemos que el mundo está condenado. Y si sobre los creyentes o los que dicen ser creyentes hay todas estas advertencias, sobre los incrédulos, ¿qué alcanzarán? Pudiéramos hacer una lista, ¿no? Condenación o falta de redención por haber menospreciado la sangre de Cristo. Separación eterna, ¿no? El infierno. A quienes no creen, eso es lo que les espera, ¿no? El infierno. El lugar de separación eterna. No lo que hiciste aquí, no lo vas a querer en el cielo, estarás en la condenación. Corrupción de mente y de conciencia. Un endurecimiento cada vez mayor. La separación del Dios vivo. Nunca tendrá una unión con Cristo. Nunca tendrá paz. Todas las cosas que use para tener paz en este mundo serán solamente pasajeras y falsas. Y obtendrá el juicio del Creador, ¿no? Ahora, la fe del creyente debe de ser una fe reactiva. Me refiero a reactiva, esa que reaccione en conformidad al conocimiento que va adquiriendo del Señor. A mayor conocimiento de las virtudes de Dios, una fe más fuerte, un dominio propio más firme y una paciencia o perseverancia más notoria, y piedad y amor que acercan más a las personas. Y no es que un creyente verdadero tenga esto por nacimiento nuevo, sino que tiene que ejercitarlo. Son las promesas que Dios nos ha dado y nos ha dado lo necesario para caminar en temor a Dios. Hagámoslo, todos los que profesamos ser creyentes. De esa manera, ahí en Segunda de Reyes, por favor, último texto, 22:19. Segunda de Reyes, capítulo 22 y versículo 19. Fíjese bien lo que dice. Está diciendo a Josías, ¿no? En el versículo 19, leo del 18, dice: mas el rey de Judá que os ha enviado, dice, para que preguntéis a Jehová, no a la profetisa, diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Fíjese el versículo 19, ¿no? El efecto esperado de las palabras del libro de la ley. A Josías, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, las amenazas de Dios contra el impío, contra sus moradores. Dice que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Es el ejercicio, hermanos, para todos nosotros. El ejercicio que nos hace falta. Si oímos la palabra con un corazón dispuesto, nuestro corazón se enternece. Si leemos la Escritura de esa manera, nos lleva a humillarnos delante de Jehová como Josías y saber y clamar a Él, ¿no? Decir: Señor, estoy mal en esto. Y aún todavía agradecerle porque nos ha mostrado estas cosas. No es el hermano, no es la hermana, es Jehová el que a través de la palabra nos da el entendimiento, y con Él se enternecen los corazones, ¿no? Entonces, hasta esta porción vamos a dejarlo, y que Dios nos ayude, hermanos, en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has mostrado, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros.
porque no has puesto delante de nosotros las herramientas que son divinas para nosotros y que muchas veces han sido menospreciadas por nuestras vidas, Señor, por nuestro ego, por nuestra falta de arrepentimiento, para no humillarnos delante de ti. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Te rogamos que sea despierta nuestra conciencia aún más, que tu Espíritu nos siga acompañando para impulsarnos, reprendernos, corregirnos, a fin de que siempre haya lucha en contra del pecado. Sabemos que es constante tu perdón y por eso te amamos también, Señor, que es completo de tu parte para nosotros, por la obra eterna de Jesús, y por eso te alabamos y te damos la gloria, porque este mismo perdón y esta gracia infinita, Señor, nos motiva a una vida de santidad. Nos ponemos en tus manos para que sea así durante todo el tiempo que estemos en este mundo, que no nos permitas permanecer caídos, que nos levantes, Señor, en arrepentimiento y fe nuevamente. Te agradecemos siempre por todas